El día de hoy vamos a hablar un poco, voy a disertar un poco respecto al tema de protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Entonces, es importante que, como estábamos tocando un tanto al inicio, ¿no? Respecto al tema de derecho de familia, que va a ser esencial cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, tener en cuenta en este caso el interés superior del niño. Entonces, cuando hablamos ya ahora en cuanto a protección de niños, niñas y adolescentes, pues ya el Estado, en este caso el Perú, ha emitido las normas correspondientes, ello también en virtud al marco legal internacional al cual estamos adscritos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, sobre qué es lo que contiene el decreto legislativo 1297, cuáles son los alcances, de qué forma es que el Estado interviene ahora en estos casos, ¿no? Y también, pues, como un marco genérico, hay que eh, hoy en día hay que ver al derecho de familia no como un tema que no tenga cambios o que no tenga que ser en este caso maleable, digamos, hacia la situación, sino de que siempre va a estar orientada la normativa y el actuar también del aparato jurisdiccional o incluso de quienes intervenimos o intervienen en estos procesos dentro de los marcos de los principios generales y también en marco a la normativa internacional. Entonces, vamos a empezar, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos, por favor. Me parece que no está todavía, seguimos todavía en el inicio. Ya. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco, como les mencionaba, dentro del marco normativo internacional, ¿no? Respecto específicamente al tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, ¿por qué tocamos a la Convención sobre los Derechos del Niño? Porque es digamos así, es aquel reconocimiento que se ha dado y ha hecho visible a este grupo vulnerable, ¿no? Si bien es cierto que aun cuando en muchos países como el nuestro existía, en este caso normativa, leyes que protegían a la infancia, pero es necesario en este caso, pues, que al niño se le reconozca no solo como un sujeto de protección del Estado, sino en este caso se le reconozca como un sujeto con derechos. Entonces, al niño, niña, adolescente, ¿no? Ya un tanto como lo mencionábamos en clases anteriores, hay que tratar de sacar de nuestro concepto, tal vez, o incluso la forma en que vemos los procesos, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablar de menores de edad, sino mencionarlos como tales, ¿no? Entonces, la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños, Niñas y Adolescentes establece todos los derechos civiles, políticos, sociales, en este caso económicos, culturales, de los niños, niños y adolescentes menores de 18 años, ¿no? Y también la obligación que tienen los estados y la sociedad para que garanticen el pleno goce de estos derechos. Entonces, los principios fundamentales que nos establece, en este caso, la Convención sobre los Derechos del Niño, pues estos son, uno, el tema de no discriminación, que es pues elemental de que, y lo conocemos nosotros en el sentido de que no por ningún motivo de raza, origen, sexo, idioma, religión, se pueda en este caso discriminar y menos aún cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Ahora también acá, y como lo iba yo mencionando al inicio, cuando hablamos de este grupo vulnerable, tenemos que hablar del interés superior del niño. El interés superior del niño como principio nos va a regir para todas aquellas acciones, todas aquellas decisiones y también no solamente y no solo, digamos, al final del procedimiento, sino durante cómo se llevan los procedimientos donde están de alguna forma inmiscuidos o son parte.
este grupo vulnerable, tenemos que tener en cuenta que va a ser regido por su interés superior. Es decir, que toda decisión que se tome tiene que estar pensada en lo que es mejor para ese niño o niña adolescente, ¿no? Entonces, también dentro de los cuatro principios, digamos, básicos, fundamentales, tenemos el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Esto, y el tema de participación infantil, que es muy importante, como lo mencionaba, anteriormente se le veía como un sujeto de protección al niño, ¿no? Un sujeto de protección por parte del Estado, por parte de la sociedad como tal. Sin embargo, ya hemos evolucionado, digamos así, a un tema de participación. ¿En qué sentido? En que hoy en día tenemos que ver al niño no solamente como un sujeto de protección, sino como un sujeto de derechos al cual hay que escuchar, al cual hay que ver como una persona, un ser que se está desarrollando y está ganando autonomía a medida que va creciendo. Entonces, acorde a la edad en la que está, acorde a la situación en la que vive, pues esta participación tiene que verse tanto por como decía, ¿no? Por quienes dirigen ya sea los procedimientos jurisdiccionales, los procedimientos administrativos en los cuales están o son parte los niños, niñas, adolescentes. Hay que tener esa cautela de escucharlos, de verlos y en este caso, pues, que tengan la participación como tal. Entonces, esta convención, ¿no? Nos va a llevar a que se le reconoce al niño, niña, adolescente su dignidad, ¿no? Su dignidad como ser sujeto de derechos. Ahora también nos habla el tema de la familia, ¿no? Qué importante es que el Estado pueda, en este caso, también aportar o en este caso ayudar a que se garantice ese entorno de bienestar y desarrollo del niño dentro de un núcleo familiar, ¿no? Entonces, el derecho, pues, a que viva con su familia. Mm. La Convención de Derechos del Niño ha sido un paso bastante firme, es un paso bastante que nos lleva a ver a esta población, ¿no? Esto con una protección especial en el sentido de cómo va evolucionando, cómo va creciendo, cómo va en este caso ganando independencia, autonomía, ¿no? Entonces, también pues esto nos describe el derecho de la protección frente a cualquier injerencia arbitraria en su intimidad y su vida familiar, ¿no? Incluso acá hablamos ya en la convención nos lleva a hablar de que si bien es cierto, pueden haber situaciones que pongan de alguna forma en riesgo, que es justamente lo que ahora vamos a ver, ¿no? Cualquier decisión judicial que se tome sobre un niño, niña, adolescente, no puede ser una decisión definitiva, es lo primero, porque en el tiempo puede variar la situación. Por ende, es un proceso que puede en este caso ver, pues, o puede ser revisado, ¿no? ¿Para qué? Para el bienestar del niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta este tema, esto, y pues que tengamos en cuenta que la separación familiar que se pueda dar de ser el caso por una decisión judicial tiene que ser de manera muy clara, tiene que ser de manera muy temporal, ¿no? Y que tiene que haber una justificación, un argumento sólido sobre la necesidad e idoneidad de esta medida, ¿no? Porque lo principal y lo que se va a proteger es que este niño pueda crecer en un vínculo familiar, ¿no? Entonces pasamos, por favor, a la siguiente. Bien. A ver, mientras vamos pasando ahí, tenemos, ¿no? Como lo mencionaba, es importante acá tener en cuenta que el interés superior del niño se va a ver en este caso orientado a todas aquellas medidas sobre las cuales está basada la consideración del interés superior del mismo, ¿no? Y corresponde al Estado asegurar la protección y cuidado cuando los madres, padres, otras personas responsables no tienen capacidad para hacerlo, ¿no?
Entonces, el artículo 3 en el inciso 2 de la Convención nos menciona el compromiso de los estados que formamos parte de esta convención. Como sabemos, cuando nosotros formamos parte de un tratado internacional, estamos obligados a procurar, en este caso, su cumplimiento como tal, ¿no? Entonces, en este caso, el artículo 3, inciso 2, nos establece, ¿no?, que los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Y con este fin, pues se van a tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Justamente en atención a este artículo, ¿no?, de la Convención de los Derechos del Niño, esto es que evoluciona nuestra legislación a fin de darle el reconocimiento y dar el marco legal para, en este caso, protegerlos frente a situaciones que puedan vivir dentro de su núcleo familiar, ¿no? Entonces, pasamos, por favor. Asimismo, dentro del marco normativo internacional, ya vamos a tener, como es importante mencionar a las directrices de las Naciones Unidas, porque estas directrices nos van a hablar sobre la fuerza, sobre la importancia de cuidar a las familias, ¿no? De la función cuidadora de las familias, de una familia, cuál es su responsabilidad, su función hacia la protección de los niños, niñas, adolescentes, es directa, ¿no? Y es necesaria. Entonces, en este caso también, en el caso hubieran situaciones en las cuales pues las familias pasen por temas por los cuales pueda haber algún tema de tal vez descuido, tal vez alguna situación que pone en riesgo la integridad o el goce de derechos de los niños, niñas, adolescentes, pues lo que va a hacer o lo que debe de hacer en este caso el Estado es establecer mecanismos, ¿no?, para que se dé apoyo y prevenir esta separación familiar. ¿Por qué se habla de esto? Porque si nosotros revisamos anteriormente, pues hablábamos de un tema de institucionalización de niños, niñas, adolescentes. Es decir, ¿no? Yo le extraigo de su núcleo familiar como Estado porque está pasando una situación tal vez de riesgo, una situación de violencia o una situación donde de alguna forma está viéndose afectado. ¿Y qué hago? Lo llevo a un centro de acogida residencial, lo que normalmente o el común de las personas se conoce como aldeas infantiles o centros de acogida residencial, ya sean públicos o privados. Y anteriormente, pues, incluso las medidas eh, que se tomaban a nivel de los juzgados, pues enviaban de manera a veces muy somera, muy poco sustentado, ¿no? Y sin una temporalidad, o sea, es como que yo interno a ese niño, pero y hasta hoy en día todavía existen casos en los cuales esas resoluciones, por ejemplo, judiciales, ni siquiera tienen el tiempo por el cual ese niño o niña va a estar en esa situación. Entonces, las directrices de las Naciones Unidas nos hablan justamente de que es necesario que más bien el Estado trabaje para evitar esta separación familiar, ¿no? Entonces, ahora, si es que esto sí en efecto, digamos, por la misma situación que está pasando, digamos, por ejemplo, violencia, ¿no? Violencia, incluso a veces son víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Esto, obviamente, va a haber un tema de que sí tiene que extraerse ese niño de ese núcleo, si es que no hay alguien dentro de ahí, de los padres, que pueda asumir como tal, ¿no? Entonces, si es que es necesario o es indispensable que se piense o se plantee una separación de su núcleo y que sea extraído de ese núcleo familiar el niño, niña, adolescente, pues si la separación es necesaria, nos dicen, ¿no? La prioridad es que regresen con sus padres, o de ser el caso que sea, digamos, algo insubsanable, algo que no pueda trabajarse a nivel de un plan de recuperación, por decirlo así, pues buscamos familia extensa.
¿no? Entonces, ahora, durante la separación, si es que en efecto esto se ejecuta, se da, tenemos o tienen que haber medidas que se basen en la familia, en la comunidad. Es decir, como les mencionaba, hay que evitar que ese niño o niña llegue a institucionalizarse, llegue a un centro de acogida residencial, ¿no? Hay que agotar las medidas que tengan que corresponder como para que se evite esta situación, ¿no? Entonces, ahora, si ya en efecto el regreso de este niño o niña por la situación tal vez de violencia, eh, situaciones en efecto que son bastante gravosas para el niño, niña, adolescente. Entonces, y ya definitivamente se establece que este regreso no es posible bajo ningún concepto, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Es que hayan soluciones estables y permanentes, ¿no? Entonces, todavía incluso en ese sentido, o cuando se llega a ese punto, esto, hablamos de soluciones estables y permanentes para que este niño crezca dentro de una vida familiar, ¿no? Que tenga su desarrollo dentro de un marco de una vida familiar. Entonces, como vemos, tanto las directrices de las Naciones Unidas, la normativa internacional nos lleva ya a quitar y ver como el último, o sea, pero así ya es último factor, último recurso, ¿no? Último recurso, en este caso, que pues esto que en este caso se dé el tema, ¿no? De que el niño o niña, pues, sea institucionalizado. Ahora, pasamos, por favor. Bien. Entonces, eh, bien. Entonces, vamos a hablar, cuando hablamos de institucionalización, como les decía, es algo que hoy en día tenemos que trabajar para que no pase. O sea, eso no debe de ocurrir. Es lo último, la última medida, es ya, digamos, la situación más, esto, Mm, ¿qué puede ser? La situación menos, digamos, deseada a la cual podríamos llegar. ¿Por qué? La institucionalización para un niño, niña, adolescente es en realidad si bien es cierto, ojo, que cuando hablamos de institucionalización, obviamente van a ir a un centro de acogida residencial, puede ser de acuerdo a cuál ha sido la situación de riesgo o desprotección, esto va a ser si es que es uno regular, uno especializado, ¿no? Pero existen consecuencias bastante gravosas en la salud mental de los niños, ¿no? Entonces, porque obviamente están expuestos a un estrés tóxico, tiene como consecuencia, como impacto, retrasos en su crecimiento, en su desenvolvimiento, en su desarrollo, ¿no? Hay un apego inseguro también a los cuidadores, porque muchas veces también como conocemos o sabemos, la gestión, administración pública lamentablemente hace que esto no siempre haya una estabilidad en los cuidadores que trabajan pues en estas instituciones, ¿no? Entonces, obviamente eso va a generar un apego inseguro, una inseguridad en el niño, porque no es una figura constante que puede estar ahí presente, ¿no? También tenemos en este caso problemas de socialización, problemas a nivel de salud, no solo mental, sino físico, con el sistema inmunológico. Hay dificultades de aprendizaje, efectos no solamente a nivel, como les decía, emocional, sino también en el desarrollo físico, cognitivo a corto plazo. Entonces, esta situación que hemos podido observar en el tiempo es por lo cual nosotros debemos de, en este caso, pensar que la institucionalización es lo último que puede pasarle a un niño, niña, adolescente. Pasamos, por favor. Y dentro de las directrices de las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que, como lo decíamos, también acá se recoge este tema, que cualquier medida de separación familiar, cualquier medida que determine una separación familiar, debe de tener en este caso un tiempo específico, debe ser muy específico por cuánto tiempo, ¿no? Porque yo no puedo simplemente decidir y decir, bueno, se va, se interna,
se le quita la patria potestad a la mamá, al papá y que se interne. No, no puede ser una resolución. Como digo, sí hay casos, todavía observamos hoy en día, el 2025, observamos casos en los cuales existen niños, niñas, adolescentes internados en centros de acogida residencial con ese tipo de resoluciones, que obviamente ameritan que sean revisadas, ¿no? Entonces, y también pues tenemos que tener que esta medida debe de durar lo menos posible, definitivamente, ¿no? Porque hay que tener un plazo para que, al ser una medida temporal, ¿no? Tiene que haber una situación o una decisión final sobre cuál va a ser su situación, porque va a ser la única forma en que se pueda tomar una decisión definitiva sobre la situación legal de este niño, niña, adolescente. Ahora, todos deben adoptarse con garantías de acceso a la justicia de todas las personas afectadas, ¿no? Y dentro de estos procesos que ven estos casos, pues tenemos que hablar que debe de participar personal, en este caso, altamente especializado, ¿no? Es decir, que el derecho, en este caso, o quienes ven estos procesos, tienen que participar personas que tengan la especialización para ver estas materias. Pasamos, por favor. Entonces, el habernos adscrito, tener en este caso el Perú a la vez adscrito a la Convención de los Derechos del Niño, nos hace responsables al Estado, ¿no? De garantizar estos derechos. Entonces, el derecho de que un niño o niña se desenvuelva, crezca dentro de su núcleo familiar, pues primero va a ser en este caso protegido, tiene que ser protegido por los padres, madres o familiares responsables de cuidar este bienestar, no solamente físico, sino también emocional y todo lo que tiene que, digamos, confluir para que puedan este niño desarrollarse de la manera más óptima, ¿no? Entonces, y esto a su vez debe de ser protegido por el Estado. Este hecho de que el niño crezca en un núcleo familiar. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? No es institucionalizar si ve un problema, sino por el contrario, es ayudar, brindar soporte, apoyo a través, en este caso, de tal vez de las instituciones que han sido creadas para tales fines, para que estas tal vez problemáticas o problemas que la familia por su propia dinámica va a pasar, ¿no? Esto tenga que eh, o pueda superarlas para que el niño pueda seguir y crecer dentro de su familia, ¿no? Entonces, o el Estado tiene que actuar en un principio de subsidiariedad, de progresividad, de necesidad, como lo decíamos, no podemos en este caso, sin una decisión debidamente motivada y que en efecto hayan muchos factores que confluyan como para yo determinar que hay desprotección, ¿no? Y el principio de idoneidad de la medida, ¿no? Pasamos, por favor. Es así que nosotros, como lo decía ya una vez mencionado de dónde, para tener la noción, la idea de dónde viene esta norma especializada y ahora, esto nace, pues, ¿no? El decreto legislativo 1267, ¿no? 1297, perdón, hay un error, ¿ya? Entonces, el decreto legislativo 1297 tiene un objetivo, un objeto específico, el cual es brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer, desarrollarse en el seno de su familia. Entonces, es necesario que el Estado peruano asuma una política que esté orientada, como lo mencionaba, a desinstitucionalizar a estos niños, niñas, adolescentes y al trabajo con las familias para que en este caso las familias puedan asumir el rol que les corresponde, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1297 nace o surge porque justamente también se observa la problemática que en el tiempo el hecho de institucionalizar a un niño, niña, adolescente fue muy del diario, digamos así. O sea, que los jueces en los juzgados de familia, frente a procesos o a temas de desprotección o de situaciones problemáticas familiares internas,
o problemas entre papás, divergencias, desacuerdos, etcétera, y falta de, en este caso, atención, pues la primera medida antes era, bueno, lo saco, lo extraigo porque está en un riesgo, está en una situación específica y lo llevo a un centro de acogida, ¿no? Entonces, esto se hizo tan, digamos, una problemática que ha afectado en realidad a mucha población, porque ha habido en el tiempo, pues, niños, niñas que han crecido en un CAR, que han llegado a su adultez en un CAR, ¿no? Entonces, lo que se quiere con esta normativa es, lo primero y el objetivo central, desinstitucionalizar, sacar de esta situación y que se establezca en este caso y se trabaje con las familias para evitar que lleguemos a esto, ¿no? Entonces, pasamos, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser la actuación estatal? En realidad tiene como finalidad, como lo mencionaba, prevenir que este niño o niña sea separado de su núcleo familiar. Es lo primordial, ¿no? Entonces, tiene que en este caso brindarse orientación, factores en este caso que puedan disminuir estos factores de riesgo mediante acciones pues preventivas para que pueda haber una intervención enfocada, individualizada, acorde a las necesidades de cada familia, ¿no? Entonces, a su vez de ser el caso, ¿no? Acá ya vamos a distinguir o distinguimos dos figuras que nos habla esta normativa. El tema de riesgo y el tema de desprotección. El tema de riesgo nos va a denotar, digamos, actos, va a denotar situaciones en las cuales este niño, niña, adolescente no está tal vez dentro de digamos, no está siendo atendido sus necesidades básicas, no está haciendo tal vez, por ejemplo, ¿no? Que el colegio informa que el niño de los 5 días de la semana solo va 3 y 2 días de manera injustificada no va. O incluso que el niño o niña de los 5 días, todos los días llega tarde y cuando se le consulta, se le pregunta, dice, no, es que mi mamá trabaja o trabajo con mi mamá en la calle hasta muy tarde, o no puedo dormir, o estoy. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, pueden ser denotadas como riesgo, ¿no? Cuando hay algún factor que en este caso la familia, que es quien tiene el deber de cuidado, no está cumpliendo como tal, ¿no? Entonces, ahí el Estado tiene que incrementar esta intervención que debe ser personalizada, no para separarlo, sino por el contrario, para ver qué está pasando. Y por eso es que, por ejemplo, vamos a hablar de equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, ya si llegamos o se denota, se ve una situación de desprotección familiar, ya es una situación más gravosa sobre la situación del niño, ¿no? Entonces, ahora, igual, así se denote o así haya una situación de desprotección que haya sido advertida, tampoco es que simplemente se va a hacer en este caso, pues, bueno, noto desprotección, lo extraigo. Tampoco, no, o sea, hay que trabajar, más bien hay que brindar protección para lograr que se reintegre esta familia, ¿no? Se orienta a incrementar factores de protección, a eliminar, en este caso, o disminuir los factores de riesgo a través de medidas de protección de cuidado alternativo y acciones de cuidados en ámbito sociofamiliar. Entonces, aquí un poco ya vamos a empezar a desarrollar la idea de protección como familia, no solo familia núcleo, que es papá, mamá, ¿no? Sino también ya hablamos de abuelos, hablamos de tíos, ya de una familia extensa. Pasamos, por favor. Bien, entonces, eh, a ver, como lo mencionábamos un poco, la situación de riesgo es una amenaza, ¿no? Una afectación por circunstancias, pueden ser familiares, personales, sociales, que van a perjudicar el desarrollo de este niño, pero que de alguna forma no revisten gravedad, ¿no? O sea, no revisten gravedad. Entonces, puede ser que hayan dificultades en la familia a nivel psicológico, a nivel sociocultural, tal vez,
para que esta familia pueda abordar de la mejor forma esta situación. Entonces, en ningún caso, cuando es riesgo, se va a determinar que este niño sea separado de su familia. Por el contrario, hay que trabajar para que este niño o esta familia pueda superar esta situación. Entonces, cuando hablamos de desprotección, sí, ya en este caso, la situación se produce a causa de incumplimiento o del imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección de la familia. Y va a haber una afectación grave sobre el desarrollo integral de este niño o niña. ¿Qué cosa va a implicar una desprotección? La desprotección familiar, en efecto, ya va a implicar una separación temporal del niño o niña de su familia de origen, pero también va a estar orientada a su reintegración familiar. Entonces, ahora, para determinar esta situación, si hablamos de riesgo o desprotección, vamos a irnos ya a la siguiente diapositiva, que es allá donde vamos a hablar de la tabla de valoración de riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo, por ejemplo, ¿no? La tabla de valoración de riesgo en esta normativa y su reglamento es bastante específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, riesgo va a ser cuando hay violencia física o psicológica en el agravio del niño, pero no constituye una situación grave, de acuerdo a esta tabla, ¿no? El tema de deserción escolar, lo que yo les mencionaba, ¿no? Ausentismo esporádico o abandono sin razones justificadas de sus estudios, incapacidad de controlar situaciones de conductas. Obviamente los adolescentes cuando van creciendo, muchas veces pues presentan ciertas situaciones conductuales que puedan conllevar a que haya una situación de peligro, ¿no? De hacerse daño o de causar daño a terceras personas. Entonces, también hablamos de riesgo cuando hay descuido o negligencia que ponen en riesgo leve el desarrollo de los niños, niñas, ¿no? Trabajo infantil en situación de calle, o sea, situaciones en realidad que perjudiquen su desarrollo, pero que no revistan gravedad como tales. Ahora, cuando hablamos de desprotección familiar, ya en este caso es cuando las personas que asumen el cuidado de este niño o niña, ¿no? O en ejercicio, no necesariamente pueden ser papá, mamá, sino aquellos que están en ejercicio de la patria potestad o tutela, ¿no? Este, hay una afectación, una amenaza grave sobre la vida, la salud, la integridad física de los niños. Como lo mencionaba, ¿no? Violencia sexual, trata de personas, el consumo también de sustancias adictivas. Un niño no puede crecer pues en un hogar, por ejemplo, donde los papás son drogadictos. No estamos expuestos a un constante riesgo, no solamente sobre su salud psicológica, sino también puede ser incluso sobre su integridad física. Ahora, cuando hablamos de trabajo infantil en situación de calle, también puede ser aquel que revista gravedad, ¿no? Que pueda implicar el daño, a veces irreversible, sobre la salud, la vida del niño o niña, ¿no? Ahora, inducción a mendicidad también, delincuencia, explotación sexual. Entonces, son circunstancias que que se puedan advertir que están en su convivencia diaria de ese niño, ¿no? Entonces, si ya en este caso, o también pueden ser situaciones que en el tiempo persisten, que a pesar de que ha habido intervención, por ejemplo, por riesgo, no se llegan a superar y ya hay una afectación grave sobre el derecho de estos niños, niñas, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos, pasamos, por favor, una vez que tenemos el marco, la noción, la idea de riesgo y desprotección, a su vez también esto nos lleva a que son entidades diferentes en funciones, cumplimiento de funciones diferentes, ¿no? Esto que van a ayudar a estas familias. Entonces, si hablamos de riesgo, que es una situación que no reviste gravedad, quien va a intervenir en quien tiene la función y es competente es la de MUNA, del municipio, que en este caso corresponda a la jurisdicción donde está ubicado ese niño, niña, adolescente. Es importante que estas demunas, en este caso, pues, estén debidamente acreditadas por el Ministerio de, en este caso, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para que lleguen a una acreditación, es, tienen que pasar por una serie de evaluaciones, es un equipo, o sea, tiene una serie de requisitos para que puedan tener una acreditación como tal. Es lo que justamente hoy en día estamos tratando de avanzar también. Por ejemplo,
Defensoría del Pueblo, que es donde yo trabajo, constantemente venimos supervisando, monitoreando, y dando el apoyo que muchas veces se requiere para que las demunas, puedan llegar a ser acreditadas, ¿no? Porque es la forma en la cual podrían intervenir de manera integral, de manera multidisciplinaria en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este caso? Va a evaluarse factores de riesgo y de protección de estos niños, niñas, adolescentes, teniendo en cuenta su situación sociofamiliar. Por ejemplo, en una demanda, si solo tiene un abogado, solo el abogado no va a poder determinar esa situación sociofamiliar. Por eso se habla de una intervención de equipo multidisciplinario, donde vamos a necesitar la labor de la psicóloga, la labor o psicólogo, de la trabajadora, trabajador social, ¿no? Entonces, para que pueda evaluarse de manera íntegra cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla este niño. Entonces, ¿cuándo va a iniciar? Primero hay que hacer acciones preliminares que nos lleven a conocer si en verdad existe esta situación de riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Recabando la información del lugar, de la familia como tal, ¿no? Entonces, tienen que haber actuaciones preliminares necesarias para determinar si existen situaciones de riesgo, eh, y ahí recién se da, digamos, el inicio del procedimiento por riesgo. Entonces, tienen que haber elementos suficientes que nos lleven a pensar o a ver de que hay una situación como tal riesgosa, ¿no? Entonces, la demanda va a dirigir este procedimiento mediante acto resolutivo, va a tener que declarar la situación de riesgo provisional. Como lo decía, ya que es muy, vamos a recalcar bastante, la temporalidad, el que sea provisional, cualquier medida que afecte, en este caso, al niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces también se van a disponer las medidas de protección necesarias y a su vez se va a trabajar en un plan de trabajo individual. Como lo decía, no podemos hablar, no es que haya un plan, digamos, ¿no? Un modelo de plan que debe aplicarse de manera horizontal a todos, no. Va a ser acorde a las necesidades de cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla esta familia, qué problemas ha habido y cómo podemos superar esos problemas. Porque la finalidad de un procedimiento por riesgo es que desaparezca esta condición, en este caso, este riesgo, valga la redundancia, para que ese niño pueda desarrollarse de la mejor manera, más idónea dentro de su familia. ¿No? Entonces, vamos a realizar también el seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección. No está solamente la de MUNA, no es que solo va a decir, ah, bueno, yo emito las medidas de protección y y ya, ¿no? O sea, en la resolución están las medidas. No, tiene una función de seguimiento constante que tiene que hacer, constante que tiene que llevar a cabo para que en este caso se lleve, se ejecute y se llegue a cumplir ese plan. Pasamos, por favor. Entonces, ¿qué nos incluye en este caso? Siempre las medidas que se vayan a dar para la protección o por el tema de riesgo, bueno, de desprotección también, pero van a no solamente incluir al niño o a los papás, sino que se va a incluir a toda su familia, el niño, niña y su familia, su núcleo, su entorno familiar, ¿no? Entonces, esas medidas, por ejemplo, pueden verse en este caso materializadas con el apoyo para fortalecer competencias de cuidado y crianza, accesos a los servicios de salud y educación, atención especializada para el niño y su familia, apoyo psicológico para el niño, niña adolescente, también para su familia. Entonces, al acceso a los servicios de cuidado muchas veces. Y ahora, ahí hay que tener en cuenta, o sea, un niño no puede en este caso, por ejemplo, o no puede determinarse una situación de riesgo o desprotección por el solo hecho de que, por ejemplo, vive en una condición de pobreza o pobreza extrema, ¿no? O sea, yo no puedo pensar como Estado que tengo que intervenir porque no tienen, tal vez, o viven en una condición de pobreza, pobreza extrema. Eso está completamente prohibido. Tienen que haber situaciones en verdad que afecten sus derechos de un desarrollo integral, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, existen los programas sociales que brindan el apoyo, la ayuda para que estas familias puedan surgir, ¿no? Puedan avanzar, puedan
cumplir con su función de cuidado de este grupo vulnerable. Entonces, en este caso también tenemos accesos a servicios de formación técnico-productivo para el adolescente y su familia. Y ahí hay que evaluar ya medidas que nos lleven, en este caso, esto, a tratar de que se aborden esta problemática, ¿no? Entonces pasamos, por favor. Como vemos aquí hay un flujograma del Ministerio de la Mujer y Población. Esta es información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector en este caso, en esta materia, ¿no? Entonces, el inicio de la actuación estatal siempre se va a ver, en este caso, primero con una evaluación. Si yo en la evaluación o el personal que hace la evaluación o que recibe la noticia, ¿no? Esto debe de iniciar la evaluación y ahí determinar si hay situación de riesgo, ¿no? Hay una amenaza que no va a revestir gravedad, entonces pongo de conocimiento a la DEMUNA, o sea, la DEMUNA es la que debe de empezar, y si la DEMUNA dentro de ese inicio verifica que es riesgo, entonces continúa con su actuación, ¿no? Como lo hemos explicado hace un momento. Entonces, esto tiene que verse en este caso orientado a que las familias tienen un deber de cuidado, ¿no? O sea, tampoco hay que en este caso, digámoslo así, no hay que hacer el trabajo por la familia, porque la familia es quien tiene el deber de cuidado, de protección, de que este niño pueda gozar de sus derechos, de que este niño pueda gozar de un ambiente donde pueda desarrollarse de manera integral. Entonces, en el decreto legislativo artículo 32 nos va a establecer las medidas de protección por riesgo, que es dentro de las cuales hemos venido mencionando. Ahora, si ya ante la evaluación de riesgo nos damos cuenta de una situación que tiene una situación grave, ¿no? Grave, que amenace la, 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 la integridad del niño, niña, adolescente, entonces ahí ya vamos a hablar de una medida de desprotección familiar, ¿no? Un tema de acogimiento familiar o acogimiento residencial, de ser el caso. Entonces, pero también esa medida siempre va a ser orientada, que se trabaje para que esta familia se reintegre, ¿no? Ahí, ahora, el plazo para que se inicie esta actuación por riesgo o desprotección es un día hábil nada más, antes de la etapa de evaluación. Como vemos, en realidad todo el procedimiento como tal, cuando hablamos de niños, niñas y el riesgo por desprotección, el riesgo o desprotección, van a ser plazos bastante perentorios, bastante cortos, por justamente la situación. O sea, si ya hay una situación gravosa, ¿no? Y grave que afecte a estos niños, esto tienen que tomarse acciones y decisiones inmediatas para poder extraerlo de ser el caso y poder cuidarlo, ¿no? Protegerlo. Pasamos, por favor. Entonces, eh, en esta evolución o en esta situación de evaluación que debe de pasar estos niños, niñas, adolescentes, en este caso se tiene que, ya sea que es por riesgo o desprotección, el trabajador social, ya sea de la UPE o de la DEMUNA, va a tener que hacer una entrevista, no solamente con mamá, papá, sino también escuchar al niño, también ver su entorno, ¿no? El entorno familiar donde este niño vive. Entonces va a tener que buscar en la entrevista esa información que le lleve a ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces, y también ahí va a decidir, y es también un plazo bastante corto, ¿no? Van a aplicar la tabla de valoración de riesgo, va a ver la evaluación social, la evaluación psicológica, y tienen que determinar si es que inician o no procedimiento, en la manera más pronta posible, ¿no? Porque como lo decíamos, cualquier decisión que se tome va a afectar de manera directa a ese niño, niña, adolescente. Entonces, la decisión que se tome tiene que ser la manera más presurosa, digámoslo así, pero a la vez tiene que ser una decisión debidamente motivada, ¿no? Pasamos, por favor. Disculpa. A ver, en la valoración preliminar, como decíamos, hay un día hábil, ¿no? Debe de haber una resolución de inicio de procedimiento
y aplicación, disculpa. Entonces, aplicación de medidas de protección de urgencia, ¿no? En la etapa ya de evaluación. Ahora, ahí entre las actuaciones preliminares y que se decida si es que va a haber o no intervención estatal, es un día hábil, ¿ya? Es un día hábil. Esto, las diligencias para actuaciones y determinar factores de riesgo de protección, tenemos 5 días, para lo cual deben emitir un informe. La declaración de riesgo ordena la elaboración del plan de trabajo individual, igual un día hábil. Y ya cuando estamos en etapa de implementación, ¿no? Se tiene que hacer un plan de trabajo individual. Para este plan de trabajo no solo hay que participar con los tutores, cuidadores o padres, sino también es muy importante y es esencial la participación del niño o niña adolescente. Se tiene que aprobar y en este caso puede haber medidas de protección que se tengan que emitir para que se pueda garantizar que este plan se implemente, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos con un proceso de desprotección, ¿no? Una vez que ha culminado este procedimiento de desprotección, este proceso por desprotección, vamos a ver si es que en verdad cumplimos con lo que nos hemos o con lo que propusimos en el plan de trabajo, o si, pues en este caso, no, ya no hay desprotección, sino hay riesgo, o fue riesgo y no desprotección, o en todo caso también va a fenecer cuando haya ya mayoría de edad, ¿no? Entonces, dentro de todo el procedimiento, como lo he mencionado y ya es algo que debemos de tener en cuenta en el día a día, en el actuar, es que esto son medidas, o en este caso, son situaciones en las cuales hay que escuchar la opinión de los niños, niñas, adolescentes. Es necesario e indispensable, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, en la etapa de evaluación, implementación y el seguimiento del plan de trabajo individual, vamos a ver situaciones, según sea riesgo o desprotección, ¿no? Siempre, como lo decía, va a haber en la etapa de evaluación, por ejemplo, van a haber actuaciones, diligencias de evaluaciones social, psicológica, visitas a la familia, los antecedentes penales, judiciales, o sea, todo elemento en realidad que nos lleve a conocer de la manera más puntual, de la manera más íntegra, cómo está o cómo está el entorno donde vive este niño o niña adolescente. Luego, ya vamos a identificar a la familia de origen, vamos a describir ya para la elaboración del plan, ¿no? De la implementación del plan. Entonces vamos a tener que ver qué medidas de protección van a ayudar, qué acciones se van a hacer, de qué forma esta familia va a poder, digamos, canalizar y superar, porque es lo que se busca, que supere la situación para que pueda de nuevo reintegrarse como familia, ¿no? Entonces, en la etapa de seguimiento ya vamos a ver y tenemos que verificar que cómo se está alcanzando estos resultados esperados, ¿no? De ser el caso, se tiene que disponer de soluciones o correctivos, o también se puede variar la medida de protección. Son situaciones, como lo digo, completamente temporales y variables. Nada está dicho, nada está escrito sobre piedra cuando hablamos de situación de riesgo o desprotección, y a medida que va avanzando ese plan, pueden darse situaciones en las cuales se da cuenta, por ejemplo, que no estamos o no está en este caso alcanzándose el resultado que se quiere, o hay que cambiar, hay que tal vez reformar, ¿no? Para que podamos alcanzar el objetivo. Entonces, principalmente se orienta a los padres, tutores, para que puedan en este caso cumplir su rol que les corresponde, ¿no? Ya sea este plan de trabajo individual va a ser elaborado por la UPE en caso de desprotección y por la de MUNA en caso también de riesgo, ¿no? Pasamos, por favor. Entonces, cuando hablamos ya de desprotección familiar, la desprotección familiar va a implicar una suspensión de la patria potestad. Es decir, con la resolución que emite la UPE, la Unidad de Protección Especial, esto indicando, ya dando cuenta de la situación de desprotección que se haya advertido sobre este niño, niña, adolescente, es, nos va a llevar a ver de que
ya el Estado pasa a ser una tutela estatal, pasa, digamos, a suspenderse la patria potestad a los cuidadores de este niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, ahora esto, después de todo eso, por ejemplo, o no va a suspender obviamente el procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo que hace la UPE tiene sus particularidades y la UPE tiene la facultad, vía resolución administrativa, de determinar la desprotección y qué medidas se van a implementar para este niño o niña adolescente. Entonces, ahora el procedimiento judicial sobre la situación de desprotección familiar va a tener la audiencia de la causa, donde la familia va a presentar sus alegaciones, la resolución judicial, va a aprobar o desaprobar la medida de protección. Ahora, dentro de esas etapas que se siguen tanto, que puede ser en la UPE como puede ser en juzgado, porque la UPE no tiene jurisdicción en todas las provincias, por ejemplo, esto eh, tienen que ser en este caso orientadas de la forma más célere posible para poder determinar la situación en la que va a estar este niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, hay que verificar esa situación de que tenga esas particularidades, ¿no? Pasamos, por favor. Ahora, cuando ya hablamos de tutela estatal, ¿no? ¿Qué va a garantizar esto? La tutela estatal debe de garantizar alojamiento, alimentación, educación, salud, es decir, sus derechos básicos para este niño, niña, adolescente que es institucionalizado, de ser el caso, ¿no? Tiene que garantizar que en este caso esto tienen que cumplir estándares que traten de, en este caso, hacer que los niños sigan gozando sus derechos como tales, ¿no? A pesar de haber sido extraídos tal vez de su familia de origen por la situación de desprotección que hayan sufrido, ¿no? Entonces, la autoridad siempre va a delegar el cuidado de protección a una familia acogedora o a los directores, de ser el caso. Como les digo, aquí hablamos, ya vamos en lo que vamos avanzando, vamos a hablar de no solamente todo verlo hasta institucionalizarlo, sino hay que indagar, ver si es que podemos acogerlo en una familia extensa, va a ser la mejor medida, ¿no? Entonces, y cuando ya hay en este caso tal vez el niño o niña cuente con bienes, ya eso pues tendría que ser materia de pronunciamiento por el Poder Judicial. Ahora, en todos los procedimientos donde se trate sobre esta situación, el niño, niña, adolescente tiene derecho a que un defensor público actúe en su defensa, ¿no? Esa es una innovación, digamos, que ha introducido esta normativa. Ojo, el defensor público no es para que defienda a la mamá, no es para que defienda al papá que quiere tal vez la patria potestad, no. Actúa en defensa del niño, niña, adolescente, de manera directa y oportuna. Entonces, su actuación va a ser para verificar que las acciones que se tomen, esto sean acorde a lo que le protege, ¿no? A este niño, niña, adolescente. Bien, pasamos, por favor. Ahora, dentro del procedimiento de desprotección familiar y el plan que se va a implementar, ¿no? El plan individual que va a afectar no solo al niño, niña, sino también a su familia, tiene que las medidas que se van a implementar como protección y plazo, tienen que ser temporales, como le decíamos. Por ejemplo, hablamos de 18 meses, excepcionalmente con 6 meses de prórroga, ¿no? La evaluación, la adecuación psicosocial y las necesidades que tienen que verse también tienen que abordarse de manera íntegra, de manera multidisciplinaria para que pueda atenderse la necesidad de este niño, niña, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener informado de qué es, cómo estamos actuando, para qué se está haciendo. Como les digo, hay que tener mm, la constante de escuchar al niño o niña, de informar, de no tratarlo como que, bueno, yo decido por él, por ella no. Siempre hay que escucharlo, hay que ver, porque obviamente dentro de las medidas, estas medidas siempre lo van a afectar de manera directa. Ahora, ¿cuándo va a concluir? Ya con lo que se quiere en realidad o lo que se busca es el retorno, como decía, a menos que obviamente sean situaciones
donde no haya la posibilidad, como por ejemplo que este niño o niña haya sufrido abuso sexual, por ejemplo, por sus progenitores, ¿no? Ahí no hay una situación que dar vuelta, digamos así, esto, y lo que tiene que procederse, pues, es a la extracción de ese niño. Ahora, no es que extracción signifique institucionalizarlo de manera directa, sino hay que buscar, en este caso, ¿no? Hay que buscar a la familia extensa. Bien, ahora pasamos, por favor. Existen situaciones de urgencia, ¿no? Situaciones en las cuales el Estado, que en este caso representa la UPE, cuando hay desprotección, tiene que tomar acciones inmediatas, o sea, que no pueden ser en este caso tal vez cuando hay una situación, como le decía, por ejemplo, en algún momento tuvimos un caso de un tema de violación sexual con incluso embarazo. La niña tenía 11 años, la mamá conocía la situación porque aparentemente había sido el padrastro, el, el, este, el culpable, el que ejercía el abuso. Entonces ya es imposible que, por ejemplo, esa niña vuelva a ese entorno familiar, ¿no? Pero también a la vez se tiene que dar una situación de urgencia, o sea, donde tiene que actuarse de manera rápida, de manera que no haya mayor afectación sobre los derechos de este niño, ¿no? Entonces, la resolución que da el inicio también va a declarar excepcionalmente la desprotección familiar provisional, va a dictar la medida provisional en calidad de urgente, va a ordenar diligencias, porque obviamente, si es que hay una situación así, no voy a esperar, pues en este caso, de que todavía entrevistarme con los tíos, los tías no, eso ya se verá en el camino. Lo que hay que ver es protegerlo, ya que ya no se le siga vulnerando este niño o niña, ¿no? Entonces, si identificamos al niño, se continúa con la etapa de evaluación de situación sociofamiliar y el trámite que sea pertinente, pero si no se identifica, vamos a notificar por edicto si solicita pronunciamiento judicial de desprotección familiar. Pasamos entonces. Como decíamos, cuando hablamos de desprotección, ya no vamos a pensar necesariamente en institucionalización, hay que agotar. ¿Cómo agotamos? Tenemos que agotar primero con un acogimiento familiar, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo nos muestra ahí la figura, por ejemplo, que existen una diversidad de familias, ¿no? Y hoy en día pues tenemos que un tanto ir tal vez evolucionando en lo que nosotros concebimos como familia, que familia es mamá, papá, hijos, ¿no? No, o sea, la familia puede ser extensa, la familia donde se ha desarrollado, tal vez el niño se ha crecido con la tía, identifica su imagen materna en ella, etcétera, ¿no? O ha sufrido actos de violencia por parte de los progenitores y creció con la abuelita, el abuelito, y ve su imagen paterna. Entonces, la multidiversidad de familias tienen que ser reconocidas como tales, ¿no? Y el acogimiento familiar va a ser una medida que va a aplicarse de acuerdo con el principio de idoneidad. Se desarrolla en una familia acogedora mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección familiar. Puede ser una medida temporal o permanente, ¿no? Entonces, si ya se ha determinado que este niño no puede no puede vivir con su familia de origen, se va a disponer esta medida alternativa para garantizar su bienestar, evitando nuevamente, hablamos, la institucionalización. A toda costa y costo hay que evitar la institucionalización del niño. En ningún caso se va a disponer el acogimiento familiar con tercero de la niña, niño o adolescente cuando corresponde a su interés superior, que ya es igual, ¿no? Si ya se ha determinado que ese niño debe ser extraído, entonces lo que corresponde es ya determinar en vía judicial tal vez para que sea declarado listo para adopción, ¿no? Si es que no hay un acogimiento definitivamente de familia extensa, por ejemplo. Pasamos, por favor. Tipos de acogimiento familiar. Entonces, un momentito, por favor, ya, a ver. En cuanto a familia extensa, ¿no? Que haya sido evaluada favorablemente, esto,
Ya, a ver. La familia extensa nos va a llevar, ¿no? De que es acompañada, apoyada de manera permanente. Ahora, un tercero, cuando una familia que no porta parte necesariamente, no va a formar parte de esta familia, previamente ha sido seleccionada y declarada idónea para ser la familia acogedora, es acompañada y apoyada profesionalmente de manera permanente. El MIMF en realidad lo que está buscando, lo que se busca es que haya un banco de familias acogedoras, ¿no? O sea, donde yo puedo ubicar, porque obviamente el entorno, la forma en que se desarrolla la dinámica de una familia va a ser muy diferente a la dinámica de un CAR, ¿no? Y ya en este caso, cuando es el acogimiento profesionalizado, ¿no? Cuando hay características especiales, en este caso, también se busca una familia acogedora, pero que tenga alguna característica especial o que esté calificada, ya sea el papá, la mamá, y obviamente ayuda a ser a condición de una subvención económica para los gastos de subvención del niño o niña que incorpora su atención profesionalizada. Eso sí, siempre va a ser bajo la supervisión de la autoridad competente, ¿no? Bien. Vamos a, por favor, vamos a en este caso, dar un pequeño break, 5 minutos, y estamos retornando para continuar. Ya, poder culminar con esta clase. Bien, a ver, gracias. Vamos a continuar. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Entonces, ahí como vemos, el acogimiento cuando hablábamos, ¿no? De medida, una medida urgente, el acogimiento familiar con calidad urgente, tiene que darse en el día, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser esto? Puede haber, en este caso, dos opciones. La familia extensa, ¿no? O en este caso, ver un banco de familias con capacidad e idoneidad, que en este caso, pues, puedan acoger a este niño, niña, adolescente que haya estado en una situación de desprotección. Entonces, todo esto tiene que realizarse de la manera más pronta, más rápida, más eficaz, eficiente, ¿no? Y que se emite el informe para que la UPE a su vez pueda emitir la resolución y pueda en este caso formalizar esta situación. Entonces, el equipo multidisciplinario tiene que actuar de la manera más rápida, más oportuna para que se pueda dar esta situación. Ahora, ya cuando hablamos de que no hay, si bien es cierto, no hay una situación que reviste riesgo o es urgente como tal, ¿no? Esto se puede ver un tema de acogimiento con una familia extensa, ya que también va a tener una evaluación psicosocial legal, ¿no? Y esto se puede dar hasta en un plazo de 10 días, ¿no? Va a haber capacidad de idoneidad de esta familia, de la familia extensa con la cual se quiere, en este caso, pues, cómo se vincula, cómo convive, cómo reconoce, si, cómo ve la figura de familia, el niño adolescente que está inmerso en el proceso de esta familia extensa, ¿no? Entonces, ya una vez hecho eso, igual, o sea, ambos procedimientos siempre van a tener que eh, tener el acto resolutivo de la UPE que determina esta situación y obviamente el seguimiento posterior. Pasamos, por favor. Ahora, cuando hablamos de acogimiento familiar con un tercero, ya va a haber un plazo un poco más largo, ¿no?
También, siempre, en todos los casos, en realidad, va a ser necesario y es indispensable la evaluación psicosocial y legal, ¿ya? Cuando hablamos de acogimiento familiar con tercero, el plazo es de hasta 30 días. Ahora, si es que es favorable esta evaluación, la capacidad puede ser hasta de 3 años, ¿no? Entonces, siempre ahí ya se acude al tema del banco de familias, como les decía, o el tema es que el MIM va trabajando para poder tener familias donde pueda acoger a estos niños, ¿no? Y hay un periodo de convivencia, un periodo de prueba, digamos así, de cómo el niño va a, en este caso, esto, desenvolverse dentro de la familia, ¿no? Y obviamente eso también va a concluir en un informe de cómo este informe y finalmente la resolución de la UPE, ¿no? Ahora, ya aquí hablamos, cuando hablamos igual de un acogimiento familiar, como les decía, cuando hay una necesidad especial que pueda tener el niño o niña adolescente, sea por una condición de salud o una condición de discapacidad, este banco de familia acogedora, pero tiene que tener un personal o una persona que tenga si por ejemplo no es un niño que tiene, digamos, una enfermedad al corazón, por decirlo así, que requiera, de ser el caso, atención inmediata, atención médica inmediata para evitar que sufra algún daño mayor, digamos así, pues, por ejemplo, puede ser que se busque un banco de familias donde papá o mamá, por ejemplo, sea enfermero, sea paramédico o médicos, ¿no? Y tiene que ser idóneo, ¿no? Entonces, ahora cuando hablamos de acogimiento familiar personalizado, sí ya hay un acta de compromisos de subvención económica, ¿no? Que lo asume el Estado como tal, para poder en este caso ejecutar. Pasamos, por favor. Bien, cuando hablamos de acogimiento residencial, ¿no? Es una medida de protección temporal, o sea, completamente, aplicada de acuerdo al principio de idoneidad que se desarrolla en un centro de acogida residencial en un ambiente similar al familiar, ¿no? Donde están las cuidadoras, en este caso hablamos ya pues de los CAR, ¿no? De los centros de acogida residencial. Va a haber un cuidado lo más tal vez individualizado para que se pueda dar oportunidades que este niño se siga desenvolviendo, siga desarrollándose, se le sigan atendiendo sus necesidades siempre basados en su interés superior. Y no hay que olvidar ahí que siempre tiene que haber la posibilidad de una reintegración familiar, de una reintegración de su familia, de cómo pueden trabajarse para que él pueda volver, ¿no? Entonces, ahora, de ser el caso, hay que favorecer incluso, cuando hablamos de un acogimiento residencial, la integración a una familia adoptiva cuando se ha declarado judicialmente la desprotección familiar y su adoptabilidad, ¿no? Vamos a prepararlo ya, en este caso, el niño o niña, para una medida independiente. Bien, la medida de acogimiento residencial en este caso se dicta de acuerdo a cuál es la necesidad, ¿no? Ahora, esto tiene que estar debidamente motivado, tiene que estar muy fundamentada de por qué yo estoy en este caso institucionalizando, como les decía, por ejemplo, la causal de la situación de pobreza, extrema pobreza, en la cual este niño o niña puede vivir de las limitaciones económicas, por ejemplo. Solo esas no pueden ser una medida por la cual yo pueda decir, ah, no, mira, tal vez sus papás no tienen la situación económica para poder cubrir sus necesidades, y por eso le extraigo mejor y que se vaya a un CAR donde va a tener 3 comidas al día, va a ir al colegio, va a tener vestimenta. No, eso por ejemplo no es. Entonces, siempre en este caso las directoras de la SUPE son quienes van a determinar estas medidas y estas resoluciones o el fundamento de estas medidas, pues van a ser en este caso bajo responsabilidad de la persona que va a dictar la medida. ¿Ya? Entonces, seguimos, por favor. En cuanto a acogida residencial, vamos a hablar de 3 tipos de centros. El tema de la acogida residencial de urgencia, el básico y el especializado. En cuanto a la de urgencia, como lo decíamos, brinda atención inmediata, ¿no? Y transitoria, que deben ser separados de forma inmediata. En tanto, se puede evaluar o se puede decidir la medida de protección más idónea.
Es administrado por el INAVIF o por instituciones públicas o privadas con las que éste celebre convenio. Su capacidad máxima es de 10 niños, niñas, adolescentes y por un máximo de 10 días, ¿no? Entonces, como lo vemos, es una estancia bastante corta porque es una medida completamente temporal y es urgente, pues como lo dice su tipo, su nombre, ¿no? Donde ya yo, mientras el niño está seguro, yo puedo, digamos, evaluar, actuar de manera célere y eficaz para poder establecer qué medida vamos a hacer. Ahora, el CAR básico, que acoge de acuerdo a los riesgos identificados, brinda cuidado, protección que satisfaga sus necesidades de desarrollo físico, psicológico y social para lograr su desarrollo integral y promover su reintegración familiar. Y el especializado, que va en este caso a acoger a niños, niñas, adolescentes con problemáticas específicas y necesidades especiales, ¿no? Que se encuentran en situación de protección familiar conforme a factores de riesgo identificados. La intervención en centros especializados debe ser necesariamente en un marco terapéutico y socioeducativo. Pasamos, por favor. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos ya el flujograma de cómo va a avanzar, digamos, o cómo va a fluir el procedimiento por desprotección familiar. Como sabemos, en la línea de tiempo inicia el procedimiento, se aplican las medidas de protección de urgencia. Ahora, para las diligencias y actuaciones que determinan los factores de riesgo, tenemos 5 días, ¿no? 5 días, 8 días en realidad, porque 5 más 3, para que pueda accederse al expediente y se hagan los alegatos que correspondan. Al día siguiente, ya se va en este caso, emitir el informe de cuál es la situación. Ojo, que dentro de esa etapa tiene que tenerse la opinión del niño, niña, adolescente, tiene que ser entrevistado, ¿no? Y ya si es que hay una situación de desprotección, o la situación de desprotección tiene que ser en este caso al día hábil siguiente nada más, aplicarse la medida y elaborar el plan de trabajo individual. Esto es la tutela estatal, esto es lo que el Estado le corresponde, en este caso a las UPE, ¿no? Donde hay jurisdicción, o en todo caso a los juzgados de familia, los juzgados mixtos, que son quienes tienen que realizar este procedimiento bajo estos alcances. Y ya finalmente vamos a la etapa de implementación del plan, en este caso de trabajo individual. Las medidas, el plazo para que se lleven o se hagan estas medidas pueden ir hasta los 18 meses y excepcionalmente pueden ampliarse hasta por 6 meses. Lo que se quiere, lo que se busca finalmente de estas medidas de desprotección o las medidas que se pueden dictar en protección de los niños es que retornen a su familia, que vuelvan a su núcleo. Eso es lo que se quiere, o sea, en esencia lo que se quiere es, si no han sido, o situaciones, por ejemplo, como le decía, ¿no? Un tema de abuso sexual, por ejemplo, o de trata de personas, ya que tengan o revistan otra materia como es el tema penal. Entonces, lo que se busca es que ese niño vuelva a su familia, que tenga o sea, que se trabaje con la familia para que tenga la capacidad de cuidarlo, de protegerlo, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, ya cuando una vez que sea, en los casos, en este caso de desprotección, donde ya no hay una familia, definitivamente se han agotado todos los medios y definitivamente yo no encuentro a la familia, la UPE no encuentra a la familia extensa en la cual pueda reintegrarse a este niño o niña, ¿no? Y que pueda asumir su cuidado, ya nos vamos a tener que ir a una declaración judicial de desprotección familiar. ¿Para qué en este caso? ¿No? Para que ese llegue o lo que se quiere, digamos, si ya ha sido esa situación determinada, es una situación insalvable, que a pesar de que se emitan las medidas y demás, ¿no? Esto no se da, no se produce esta situación, entonces ya tenemos que ver la condición que se declare, la adoptabilidad, la adopción de este niño, para que también se trate, pues,
de que crezca en una familia, ¿no? En un núcleo. Entonces, ahora, lamentablemente, todavía en el Perú, lamentablemente digo porque los juzgados, el poder judicial, al menos hasta donde también por la labor diaria que realizo, hemos podido observar, en estos procedimientos todavía tenemos bastante dificultad, porque existen niños institucionalizados por años, o sea, por años, por ejemplo, que ya a la fecha entraron a los 10 años, ya tienen 16 años, entraron a los cumplidos un añito, ya tienen 8 9 años, y siguen con la medida provisional, entre comillas, con la que ingresaron. O sea, no se ha declarado, no se ha movilizado, no se ha, en este caso, continuado el procedimiento. Si ya ese niño no puede volver a su entorno, no hay quien lo vea, no hay quien pueda hacerse cargo, ni núcleo familiar, ni entorno familiar lejano, ni nada por el estilo. Entonces, lamentablemente, si bien es cierto acá, como vemos, pues no está la forma como debería llevarse este proceso, pero vemos de que en la realidad no es así. Son muy pocos, son muy pocas las sentencias que llegan a declarar la adoptabilidad. Además que si se declara la adoptabilidad de los niños, niñas, adolescentes, pasa el tiempo y ya por el plazo incluso, pues tienen pocas oportunidades de poder, en este caso, acceder, ¿no? A una nueva familia. Bien, pasamos, por favor. Ahora, existen medidas de protección que pueden ser declaradas judicialmente. La situación de desprotección familiar de carácter estable, como por ejemplo es el acogimiento familiar, ya sea permanente o con posibilidad de adopción, ¿no? Y como yo le decía, la adopción es el otro tema, o el acogimiento residencial excepcional en los casos en que esta opción sea la única idónea y esté basada en el interés superior del niño. Si bien es cierto, la teoría nos habla de esto, pero lamentablemente, como les decía, en la realidad vemos que todavía estamos frente al día a día con casos de niños, niñas, adolescentes que supuestamente entraron por una medida provisional y a pesar que ya no pueden volver a su entorno familiar, permanecen esto en los CAR, en los centros de acogida, y no se les da pues la atención que amerita, ¿no? Entonces, todavía es una medida o las medidas de que se determine finalmente la adoptabilidad de este niño o niña son todavía muy lentos. El aparato estatal es muy lento para poder realizar esta situación. Pasamos, por favor. Un momento. Ya. Entonces, ahí hablamos, ahora hay un tema que es el acogimiento de hecho, ¿no? Hay situaciones en las cuales esto se da esa situación cuando una persona o personas se hacen cargo de un niño o niña sin contar con él, ¿no? O sea, hay un vínculo familiar sin que cuenten con un título jurídico, ¿no? No hay obligación legal, no hay, pero lo asumen de manera voluntaria, ¿no? Entonces, continua y transitoria las obligaciones del cuidado. Por ejemplo, en algún momento tuve un caso de una niña que, según la señora, ¿no? Indicó, cuando la mamá llegó, bueno, para trabajar como empleada en la casa, empleada del hogar, era adolescente, todavía 16 17 años, con su bebé, y una vez que pasaron 1 o 2 meses, desapareció la mamá y la familia se hizo cargo de esa bebé, la hace crecer como su familia, sin serlo, ¿no? Incluso le dieron la educación, vivienda, todo, y ya cuando es adolescente la mamá vuelve, ¿no? Entonces, pero la niña no reconoce pues ese vínculo porque ella ha crecido en un acogimiento de hecho.
como donde, como dice acá, no hay en este caso obligación en sí legal o de manera que alguien le esté diciendo sí, tú, o que ni siquiera es familia, ni lejana, ¿no? Pero ha asumido y lo ha cuidado, lo ha protegido, le ha procurado sus derechos, alimentación, educación, vivienda, ¿no? Entonces, ante esos casos hablamos de un acogimiento de hechos. Ahora, si hay prohibiciones en cuanto a, por ejemplo, personal que asume la dirección de un CAR, no puede en este caso solicitar acogimiento de hecho sobre los niños, ¿no? Este caso, por ejemplo, es el hecho de que, digamos, que hay un bebé, no sé, que ingresa a un CAR y la directora pues se encariña y quiere solicitar acogimiento de hecho, no lo va a poder solicitar, ¿no? Entonces, pasamos, por favor. En el acogimiento de hecho, pues vamos a ver una situación, se tiene que recabar una información de forma inmediata, ¿no? Y la forma y circunstancias en que asume su cuidado, la visita coordinada e inopinada de la UP en este caso, ¿no? Tienen que ser en este caso los medios más eficaces, más eficientes para poder que la UP pueda tomar una decisión motivada, una decisión fundamentada y pueda en este caso determinar un acogimiento de hecho, ¿no? Pasamos, por favor. ¿Cómo se verifica esta situación para un acogimiento de hecho? Tiene que haber una situación de evaluación sociofamiliar y valoración de criterios, ¿no? Hay necesidad de que se asegure que se encuentre a cargo de una persona idónea, que haya otro, ¿no? Que haya un vínculo de apego, o sea, que el niño o niña reconozca en este caso ese vínculo de apego, familiaridad con esta persona o esta familia, ¿no? Entonces, hay que evitar en este caso que también hayan tal vez sistemas o temas fraudulentos en desprotección familiar y hay que promover la seguridad jurídica sobre todo, porque tampoco, ya al existir la normativa específica, tampoco simplemente podemos decir, ah, bueno, sí, vive el niño con los vecinos o lo dejaron ahí y ahí, no, o sea, tiene que establecerse también su situación jurídica, esclarecerse como tal, ¿no? Entonces, en este caso, pues siempre, vamos a hablar siempre, la verdad, cuando hablamos de riesgo de desprotección, que se aplique para todos los casos de acogimiento, para cómo evoluciona este procedimiento, el tema de la tabla de valoración de riesgos, ¿no? Entonces, finalmente esto este, va a dar una situación de que se emita un informe final y ahí pues se va a establecer si es que hay o no hay desprotección y de ser así, cómo se le va a fundamentar este acogimiento de hecho a estos niños, niñas, adolescentes. ¿No? Entonces, esto es necesario que se observen de manera clara y específica lo más claro, lo más siempre en favor de qué es lo mejor para este niño. Por eso el tema de interés superior del niño es básico, fundamental y necesario, indispensable para el tratamiento de estos casos, ¿no? Para que se pueda verificar la situación de estos casos. Bien, ya llegando un tanto al final de esta exposición, quiero cerrar, ¿no? Con esta frase. Pasamos, por favor. Bien, pasamos ya a la última. Ahí está, ya. Dice, no, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependan, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. Una frase o que se ha extraído del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia en el año 1990, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido, creo, la situación de protección de este grupo vulnerable, como son niños, niñas, adolescentes, y ya hoy en día pues tenemos normativa que nos lleva a cumplirla
de la mejor manera posible y a tratar de desarraigar un poco o desaprender un poco tal vez lo que en el tiempo habíamos visto, ¿no? La institucionalización. Creo que es la institucionalización en realidad es prácticamente en ciertas situaciones lo peor que le puede pasar si es que no es aplicada de la forma más idónea, más razonable, eh, para que no afecte el derecho o los derechos también de los niños, niñas y adolescentes. También llegamos al final de esta pequeña ponencia, de compartir respecto a los alcances en cuanto a riesgo de desprotección. Y quedo en todo caso, si es que hay alguna consulta, comentario, pregunta, para poder en este caso absolverlo. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Como lo mencionaba, y es algo que en efecto, ¿no? La pobreza o pobreza extrema no puede ser una causal ni tampoco una justificación por sí misma para yo extraer, en este caso, o declarar en desprotección a este niño, niña, adolescente. Entonces, ¿cuál es la forma, ¿no? En que yo debo o que el Estado actúa justamente en base al decreto legislativo 297, se evalúa si hay un riesgo o si hay un tema de desprotección por esas situaciones o por esa situación, y lo que tengo que hacer es tratar de darle herramientas a la familia para superar esta situación. Por eso es que justamente, por ejemplo, existen los programas sociales, existen Juntos, está Cuna Más, o sea, son programas que van orientados a que las familias puedan de alguna forma apoyarse para que esa causa no afecte el goce de derechos de los niños, niñas, adolescentes. Ya como les decía, cuando hablamos de violencia, ya también tenemos que hablar de qué tipo de violencia, ¿no? Como por eso es que es importante recalcar que en esos casos se aplica la tabla de valoración de riesgo, ¿no? Si es un tema de violencia, que obviamente pues todavía vivimos en una sociedad que sufre ese tema, ¿no? Que es un tema no solamente de verlo como un delito, sino como una realidad social. Si es algo que pueda ser superado y que pueda ser trabajado a través de un equipo multidisciplinario, como es, por ejemplo, psicólogos, terapia psicológica, a trabajadores sociales, intervención a nivel de su familia, pues en realidad lo que se busca es eso, es que se pueda superar. Pero si hablamos ya de violencia a niveles donde es grave la afectación, definitivamente sí va a tener que observarse tal vez un acogimiento, en este caso de familia extensa, o también ya incluso evaluarse un tema de desprotección y de institucionalización de ser el caso. Entonces, esas son las herramientas que el Estado tiene hoy en día para que pueda ejecutar estas medidas, ¿no? Siempre con la previa evaluación de un equipo multidisciplinario que emita los informes que correspondan. Gracias. Justamente como lo decíamos, ¿cómo podemos garantizar? Es que todos los operadores que tienen que ver con decisiones que los impliquen, los escuchen. Es la única forma. Yo no, y como les digo, no hay que ver al niño como un sujeto de protección solamente, sino también como un sujeto de derechos. Tiene derechos que deben de ser respetados en este caso. Entonces, y cómo yo veo, cómo yo escucho, o cómo yo voy a sustentar esto, escuchándolo, sabiendo su opinión, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, cómo se ha sentido con lo que ha pasado, cómo se sentiría, ¿no? Entonces, toda esa evaluación, justamente por eso es que existen a nivel de UPE, a nivel de las demunas, existen en este caso, pues, las actuaciones o los equipos multidisciplinarios que tienen que actuar de manera eficaz, oportuna, para que puedan, en este caso, actuar de la manera más idónea posible y puedan, en este caso,
hacer que esa voz sea escuchada. Por eso es que incluso, por ejemplo, y como lo decía, esta normativa incluye la participación de un defensor público, no en defensa de los papás, no en defensa de, no, el defensor público interviene en defensa del derecho de ese niño, o sea, interviene en representación de ese niño a fin de verificar que las medidas que se tomen para su que lo afecten de manera directa sean lo más idóneas posibles, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que podríamos ver o en este caso, usar, digamos así, para poder hacer valer la opinión, ¿no? De los niños, niñas, adolescentes. Sí, bien, muchas gracias. Gracias una vez más al Colegio de Abogados de Ancash por darnos esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que conocemos y más aún, siempre hay que tener en cuenta, y como le digo, no, los niños, niñas, adolescentes, parece un cliché, pero lo que siempre decimos como sociedad son el futuro de nuestra sociedad. Y para eso todos tenemos que poner un granito de arena para que puedan ellos ejercer y crecer en el ambiente protegido. Gracias de nuevo y buenas noches con todos. Gracias, buenas noches.